Las manos de Elena temblaban tanto que apenas podía sostener la linterna. Eran las 11:50 de la noche del 31 de diciembre, y allí estaba ella, sola en ese granero abandonado que llevaba décadas en ruinas, observando algo que la dejaba completamente helada. La luz que había visto encenderse cada noche durante las últimas 2 semanas brillaba ahora frente a sus ojos con una intensidad imposible, pero no había electricidad en ese lugar. Nunca la había habido. Su corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en sus oídos. Lo que sus ojos vieron en ese instante, lo que sus dedos tocaron al extender la mano temblorosa hacia esa luz misteriosa, cambiaría su vida y la de sus 3 hijos para siempre. Pero lo que Elena descubrió en ese momento, en ese granero olvidado de San Miguel de las Cruces, nadie podría haberlo imaginado. Antes de revelarte qué sucedió en esta historia increíble, si te gustan los misterios de la vida real, las historias de justicia divina y los milagros inesperados, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún caso intrigante como este. Esto nos ayuda muchísimo a seguir trayendo estas historias asombrosas para ti. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país y ciudad nos estás viendo? Nos encanta saber dónde está nuestra comunidad. Elena Ramírez tenía 37 años cuando su mundo se derrumbó por completo. Vivía en San Miguel de las Cruces, un pueblo pequeño enclavado en las montañas de Michoacán, donde todos se conocían y las noticias corrían más rápido que el viento de febrero. Era maestra de primaria, o al menos lo había sido hasta que el director decidió que necesitaba recortar personal justo después de que ella enviudara. Tenía 3 hijos, Sofía de 12 años, Miguel de 9 y la pequeña Lucía de apenas 6. Su esposo Roberto había muerto 8 meses atrás en un accidente en la carretera mientras regresaba de Morelia. Desde entonces, Elena hacía lo que podía para mantener a flote a su familia. Cada mañana se levantaba a las 5, preparaba el desayuno con lo poco que tenía en la alacena, despertaba a los niños, los llevaba a la escuela y luego pasaba el día lavando ropa ajena, limpiando casas, haciendo cualquier trabajo que le permitiera llevar, aunque fuera un plato de frijoles a la mesa. Sus manos, que antes sostenían con delicadeza los libros de cuentos que leía a sus alumnos, ahora estaban ásperas y agrietadas por el cloro y el agua fría. Vivían en una casa pequeña en las afueras del pueblo, heredada de sus padres. Las paredes de adobe necesitaban reparación. El techo tenía goteras que Elena cubría con cubetas cuando llovía, y el frío de diciembre se colaba por las rendijas de las ventanas. Pero era su hogar. Al menos eso tenían. Lo que no tenían era dinero para la cena de Año Nuevo, ni para los uniformes nuevos que los niños necesitarían en enero, ni siquiera para pagar la luz del último mes. La casa de Elena estaba junto a un viejo rancho abandonado que había pertenecido a don Augusto Velázquez, un hombre rico y solitario que había muerto hacía 3 años, sin herederos conocidos. El rancho completo, con sus 20 hectáreas, su casa principal en ruinas, sus establos vacíos y ese granero de madera que se caía a pedazos, llevaba años sin que nadie lo tocara. Los abogados seguían buscando a algún familiar lejano, pero mientras tanto, la propiedad se pudría lentamente bajo el sol y la lluvia. Fue una tarde del 17 de diciembre cuando Elena notó algo extraño por primera vez. Acababa de regresar de lavar ropa en casa de la señora Méndez y caminaba por el sendero que separaba su casa del viejo rancho. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, cuando algo captó su atención con el rabillo del ojo. Una luz, débil, parpadeante, como el resplandor de una vela, salía por las rendijas del viejo granero de don Augusto. Se detuvo en seco, con la canasta de ropa todavía en las manos. Frunció el ceño y entrecerró los ojos. ¿Habría alguien ahí dentro? ¿Vagabundos buscando refugio del frío? Pero la luz se apagó tan rápido como había aparecido,
y Elena pensó que quizá sus ojos cansados le habían jugado una mala pasada. El reflejo del atardecer en los cristales rotos del granero, nada más. Sacudió la cabeza y siguió caminando hacia su casa. Sofía ya estaría preparando la cena con lo poco que había, y Miguel y Lucía estarían haciendo la tarea. No tenía tiempo para fantasmas ni ilusiones ópticas, pero al día siguiente, a la misma hora, mientras cruzaba de nuevo por el sendero, la luz estaba ahí otra vez. Esta vez brillaba un poco más fuerte y duraba más tiempo. Elena se quedó parada, observando fijamente el granero. Su corazón comenzó a latir más rápido. No había forma de que fuera el reflejo del sol. La luz venía de adentro, claramente de adentro, y se movía levemente, como si alguien caminara con una lámpara en la mano. «¿Quién anda ahí?», gritó, pero su voz sonó débil, casi temerosa. Nadie respondió. El granero permanecía en silencio, con su luz misteriosa brillando en la penumbra del atardecer. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en todo aquello no estaba bien. Durante los siguientes días, la luz se convirtió en una presencia constante. Cada tarde, justo cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, ahí estaba esa luz en el granero. A veces brillaba suave, otras veces parpadeaba como si estuviera a punto de apagarse, pero nunca desaparecía por completo hasta bien entrada la noche. Elena empezó a sentirse inquieta, no podía dormir bien. Se despertaba a las 2, a las 3 de la madrugada, y se asomaba por la ventana de su cuarto que daba hacia el rancho. Y ahí estaba, esa maldita luz, brillando en la oscuridad como un faro solitario en medio de la nada. Una mañana, el 22 de diciembre, Elena decidió hablar con su vecina, doña Carmela, una mujer de 70 años que conocía todos los chismes y todas las historias del pueblo. «Doña Carmelita, ¿usted ha visto algo raro en el rancho de don Augusto?», preguntó Elena mientras tomaban café en el patio de la anciana. Doña Carmela levantó la vista de su taza y entrecerró los ojos con suspicacia. «¿Raro como qué, mija?». «Una luz. En el granero viejo. La he visto todas las noches durante casi una semana». La anciana se quedó callada por un momento, dándole vueltas al café con su cucharita. Luego negó con la cabeza lentamente. «Han de ser muchachos del pueblo haciendo travesuras. Ya sabes cómo son. Se meten en casas abandonadas a tomar y a hacer sus cochinadas. Deberías reportarlo con la policía». Pero algo en esa explicación no convencía a Elena. ¿Muchachos? ¿Todas las noches a la misma hora? ¿Sin hacer ruido? ¿Sin música? ¿Sin dejar basura? No tenía sentido. Esa tarde, Elena habló con don Jacinto, el encargado de vigilancia del pueblo, un hombre corpulento con bigote gris que siempre cargaba su radio de comunicación. «Don Jacinto, necesito que me haga un favor. ¿Podría dar una vuelta por el rancho abandonado de don Augusto? Creo que hay alguien metido ahí». El hombre frunció el ceño. «¿Alguien? ¿Has visto gente?». «No exactamente, pero hay una luz que se prende todas las noches en el granero». Don Jacinto se rascó la barbilla pensativo. «Mira, Elena, ese lugar lleva años abandonado. No tiene luz eléctrica. El medidor fue removido cuando don Augusto murió. Si hay alguna luz, será de velas o linternas. Probablemente sea algún animalito, el reflejo de sus ojos en la oscuridad, o quizá sean luciérnagas». «¿Luciérnagas en diciembre?», preguntó Elena con incredulidad. El hombre se encogió de hombros. «Oye, pueden pasar cosas raras, pero si quieres, le echo un ojo cuando haga mi ronda de la noche». Elena aceptó, aunque una parte de ella sentía que nadie la estaba tomando en serio. Esa noche esperó despierta hasta casi la 1 de la madrugada, cuando don Jacinto finalmente tocó a su puerta. «Revisé todo el rancho, Elena. No hay nadie. Las puertas del granero están cerradas con candado desde afuera, el mismo candado oxidado que lleva ahí 3 años. No se puede entrar sin romperlo. No vi luz ni nada extraño. A lo mejor tus ojos se están cansando de tanto trabajar, mija.
Deberías descansar más. Elena lo agradeció, pero cuando cerró la puerta, se recargó contra ella con frustración. Sabía lo que había visto. No estaba loca. Esa luz era real. Al día siguiente, el 23 de diciembre, Elena tomó una decisión. Iría ella misma al granero durante el día, cuando hubiera luz natural, y revisaría qué estaba pasando. Dejó a los niños en casa de doña Carmela con la excusa de que tenía que hacer unas compras y caminó con determinación hacia el viejo rancho. La casa principal del rancho era un desastre. Las ventanas estaban rotas, la puerta colgaba de una sola bisagra y adentro todo estaba cubierto de polvo y telarañas. Elena sintió tristeza al ver cómo se había deteriorado el lugar que alguna vez fue la envidia del pueblo. Don Augusto había sido un hombre extraño, solitario, casi ermitaño, pero su rancho había sido hermoso. Caminó hacia el granero, esquivando ramas caídas y hierbas altas. Efectivamente, el candado seguía ahí, grueso y oxidado, completamente cerrado. Elena lo jaló con fuerza, pero estaba bien asegurado. Rodeó el granero buscando otra entrada, alguna ventana rota, algún hueco por donde pudiera ver el interior, pero la construcción estaba sorprendentemente sólida a pesar de su apariencia deteriorada. Entonces encontró una rendija entre dos tablas de madera en la pared trasera. Era pequeña, apenas del ancho de su mano, pero si se agachaba y pegaba el ojo, podía ver un poco del interior. Se arrodilló en el suelo polvoriento, ignorando las piedras que se le clavaban en las rodillas, y miró hacia adentro. Al principio no vio nada más que oscuridad. Sus ojos tardaron unos segundos en ajustarse. Luego, poco a poco, comenzó a distinguir formas. Herramientas viejas colgadas en las paredes, balas de heno podrido apiladas en un rincón, una carreta antigua sin ruedas. Todo normal, todo explicable. Pero entonces, su corazón dio un vuelco. En el centro del granero, colgando del techo con una cadena oxidada, había un viejo farol de petróleo. Y dentro de ese farol, imposiblemente, había algo que brillaba. No era fuego, no era una vela, era una luz suave, constante, casi plateada, que emanaba del interior del farol sin ninguna fuente visible. Elena se apartó de la rendija respirando agitadamente. Sus manos temblaban. Esto no era normal. Esto no tenía ninguna explicación lógica. ¿Qué demonios era esa luz? No puede ser, susurró para sí misma. No puede ser real. Pero lo era. Lo había visto con sus propios ojos. Esa noche, cuando la luz se encendió de nuevo al atardecer, Elena supo que no podía seguir ignorándola. Había algo en ese granero, algo que desafiaba toda lógica, y necesitaba descubrir qué era. El 26 de diciembre, 2 días después de Navidad que había pasado en la más completa precariedad, Elena tomó la decisión más arriesgada de su vida. Iría al granero durante la noche. Esperaría a que la luz se encendiera y encontraría la manera de entrar, aunque tuviera que romper el candado ella misma. Pero cuando finalmente dio el siguiente paso, lo que encontró la dejó completamente helada. El 28 de diciembre, Elena no pudo aguantar más. La curiosidad, mezclada con una extraña sensación de urgencia que no podía explicar, la consumía día y noche. Esa tarde, después de darles de cenar a los niños lo poco que tenía, les dijo que se iba a acostar temprano porque le dolía mucho la cabeza. Sofía, su hija mayor, la miró con preocupación. «¿Estás bien, mamá? Te ves muy pálida últimamente». Elena forzó una sonrisa y acarició el cabello oscuro de su hija. «Estoy bien, mi amor. Solo cansada. Cuida a tus hermanos. ¿Sí? No salgan de la casa». Se encerró en su cuarto y esperó. Escuchó las voces de los niños jugando, luego preparándose para dormir, luego el silencio. Cuando el reloj marcó las 9 de la noche, se levantó silenciosamente, se puso su chamarra más gruesa, tomó la linterna vieja que guardaba para los apagones y salió de su casa por la puerta trasera. La noche estaba fría y despejada.
Miles de estrellas brillaban en el cielo negro, y la luna creciente apenas iluminaba el sendero. Elena caminó con pasos decididos hacia el rancho, su corazón latiendo cada vez más fuerte. La luz del granero ya estaba encendida, brillando a través de las rendijas de la madera como si la estuviera esperando. Se detuvo frente a la puerta con el candado. Sacó de su bolsillo una pequeña palanca de hierro que había tomado prestada de las herramientas de Roberto. Sus manos temblaban. No sabía si por el frío o por los nervios. «Perdóname, don Augusto», murmuró al aire, «pero necesito saber qué hay ahí dentro». Metió la palanca entre el candado y el argolla de metal y jaló con todas sus fuerzas. El óxido había debilitado el metal y después de 3 intentos, el candado cedió con un crujido fuerte que resonó en la noche silenciosa. Elena se quedó paralizada, esperando que alguien hubiera escuchado, que algún vecino saliera a preguntar qué estaba haciendo. Pero nada. El pueblo dormía tranquilo. Con las manos temblorosas, empujó la puerta del granero. Las bisagras chirriaron como si gritaran de dolor, y una ráfaga de aire viciado, con olor a madera vieja y humedad, golpeó su rostro. Encendió su linterna y la apuntó hacia adentro. El haz de luz recorrió el interior del granero, revelando exactamente lo que había visto por la rendija. Herramientas, heno podrido, la carreta antigua, y ahí, colgando del techo, estaba el farol. Pero algo había cambiado. Ahora la luz era más intensa, pulsaba suavemente como si respirara, y emanaba un resplandor plateado que iluminaba todo el espacio con una claridad sobrenatural. Elena dio un paso hacia adentro, luego otro y otro. Sus botas crujían sobre el suelo de tierra y paja seca. No podía apartar los ojos del farol. La luz que emanaba era hermosa, tranquilizadora de alguna manera extraña. No daba miedo, sino paz. Se acercó hasta quedar justo debajo del farol. Desde ahí podía verlo mejor. Era un farol antiguo de petróleo, como los que se usaban décadas atrás, antes de que llegara la electricidad al pueblo. Tenía el vidrio manchado por los años, el metal oxidado, y la cadena que lo sostenía se veía a punto de romperse. Pero esa luz imposible que brillaba dentro sin ninguna fuente visible. Elena extendió la mano temblorosa y tocó el farol. Estaba frío, completamente frío. No había calor de llama, no había aceite quemándose. Solo esa luz sobrenatural que desafiaba toda explicación. De repente, mientras sus dedos aún tocaban el metal frío del farol, algo extraordinario sucedió. La luz se intensificó dramáticamente, bañando todo el granero en un resplandor plateado tan brillante que Elena tuvo que cerrar los ojos. Sintió una calidez inexplicable envolverla, no física sino emocional, como un abrazo que no venía de ninguna parte pero que la reconfortaba hasta el alma. Y entonces escuchó algo, no con sus oídos sino en su mente, una voz, suave, masculina, llena de tristeza y urgencia al mismo tiempo. «Busca debajo de la tercera tabla desde la esquina noreste». Elena abrió los ojos de golpe, su corazón latiendo salvajemente. ¿Qué había sido eso? ¿Lo había imaginado? Miró a su alrededor frenéticamente, pero estaba completamente sola. La luz del farol había vuelto a su intensidad normal, pulsando suavemente. «¿Quién está ahí?», susurró Elena, su voz apenas audible. «¿Don Augusto?». Silencio. Solo el silencio de la noche y el sonido distante del viento entre los árboles, pero las palabras seguían resonando en su mente. Tercera tabla desde la esquina noreste. Elena sacó su teléfono del bolsillo y abrió la aplicación de brújula. Orientándose, identificó la esquina noreste del granero. Se arrodilló ahí y comenzó a examinar las tablas del piso. La primera tabla estaba clavada firmemente, la segunda también, pero la tercera, cuando la presionó con los dedos, sintió que cedía ligeramente. No estaba clavada, estaba simplemente colocada. Con cuidado, usando las uñas y luego la palanca de hierro, levantó la tabla. Debajo había un hueco, y en ese hueco
Envuelto en una tela de lona gruesa y vieja, había algo. Elena metió la mano, aún temblando, y sacó el paquete. Era pesado, compacto. Lo colocó en el suelo frente a ella e iluminó con su linterna mientras desenvolvía la lona cuidadosamente. Lo primero que vio la dejó sin aliento. Dinero. Fajos y fajos de billetes viejos, amarillentos por el tiempo, atados con ligas que se deshacían al tocarlas. Pero no era dinero cualquiera. Eran billetes antiguos, algunos de denominaciones que ya no existían. Elena los examinó con incredulidad. Había cientos, quizá miles de pesos, pero eso no era todo. Debajo del dinero había una caja de metal pequeña. La abrió con dedos temblorosos y dentro encontró joyas. Anillos de oro, un collar de perlas, aretes con piedras que brillaban incluso bajo la luz mortecina de su linterna, y en el fondo de la caja un sobre amarillo y quebradizo. Elena tomó el sobre con cuidado y lo abrió. Dentro había una carta escrita a mano con tinta descolorida. La letra era temblorosa, de alguien que escribía con dificultad, quizá enfermo o muy anciano. Comenzó a leer. Si encuentras esto, es porque la luz te guió hasta aquí. No fue casualidad. Nunca es casualidad. Yo, Augusto Velázquez Mendoza, sé que no tengo mucho tiempo. Los doctores me dieron 6 meses hace 4, y cada día que pasa siento cómo mi cuerpo se apaga. No tengo familia, no tengo herederos, y las hienas con corbatas que se hacen llamar abogados solo esperan a que muera para pelear por mis tierras. Pero este dinero, estas joyas que pertenecieron a mi esposa Dolores, que en paz descanse, no deben caer en manos equivocadas. Durante semanas le recé a Dios, le supliqué que me mostrara un signo, que me dijera qué hacer con lo poco de valor que me queda, y en mis sueños recibí una respuesta. Una luz me visitaba cada noche, me decía que esperara, que alguien vendría, alguien digno, alguien necesitado, alguien de buen corazón. Compré este farol en el mercado de antigüedades, lo puse en el granero con una oración de mi esposa dentro, y le pedí a Dios que cuando llegara el momento indicado, cuando la persona correcta estuviera cerca, la luz brillara para guiarla hasta aquí. Si estás leyendo esto, eres tú, eres la persona que necesitaba encontrar esto. Este dinero es tuyo, estas joyas son tuyas. Úsalas sabiamente, úsalas para el bien. Y cuando lo hagas, di una oración por este viejo solitario que nunca supo cómo amar, pero que en su último acto trató de hacer algo bueno. Que Dios te bendiga. Augusto Velázquez, 14 de febrero de 2022. Elena terminó de leer con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sus manos temblaban tanto que casi deja caer la carta. Miró hacia arriba, hacia el farol que seguía brillando con esa luz imposible, y una oleada de emociones la inundó. Gratitud, asombro, incredulidad, alivio, todo al mismo tiempo. Pero su investigación no terminaba ahí. Elena necesitaba saber más. Necesitaba entender. Durante los siguientes 2 días, con el paquete escondido bajo su cama, comenzó a investigar discretamente sobre don Augusto. Habló con la gente mayor del pueblo, con aquellos que lo habían conocido. Doña Carmela le contó que Augusto había sido un hombre amargado después de que su esposa Dolores muriera de cáncer hace casi 20 años. Se había encerrado en su rancho, rechazando toda compañía. Algunos decían que estaba loco, otros que simplemente había perdido las ganas de vivir. Don Jacinto le reveló que Augusto había sido muy rico una vez, que había hecho dinero con el cultivo de aguacate y la ganadería, pero que después de enviudar había descuidado todo. Poco a poco fue vendiendo su ganado, abandonando sus cultivos, hasta que no quedó nada más que el rancho vacío. Pero lo más revelador fue lo que le contó el padre Miguel, el sacerdote del pueblo, cuando Elena fue a buscarlo a la iglesia el 30 de diciembre. Augusto vino a verme unas 3 semanas antes de morir, dijo el padre, mientras se sentaban en una banca de la iglesia.
Estaba muy enfermo, casi no podía caminar. Me dijo que había cometido muchos errores en su vida, que había sido egoísta y frío, pero que quería hacer una última cosa buena antes de partir. Me preguntó si yo creía en milagros. ¿Y qué le dijo usted?, preguntó Elena. El padre sonrió con tristeza. Le dije que los milagros suceden todos los días, pero que solo los ven aquellos que tienen fe. Me pidió que bendijera un objeto personal, algo de su esposa. Trajo un farol antiguo. Me dijo que Dolores siempre encendía ese farol cuando él salía de viaje, y que la luz en la ventana era lo primero que veía al regresar a casa. Me pidió que lo bendijera y que orara para que la luz guiara a alguien necesitado hacia una bendición oculta. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Usted lo bendijo? Por supuesto. Y recé con todo mi corazón. Augusto murió 2 semanas después. Nunca supe qué fue de ese farol. Hasta ahora. El padre la miró fijamente. Elena, ¿por qué me preguntas esto? Y entonces Elena lo supo. Supo con certeza absoluta que todo había sido real, que la luz no era una ilusión ni un truco. Era exactamente lo que parecía ser, un milagro, una respuesta a las oraciones de un hombre moribundo que quería redimirse, y a las súplicas silenciosas de una madre desesperada que no sabía cómo seguir adelante. Cuando finalmente dio el siguiente paso, cuando decidió hacer lo que tenía que hacer con ese regalo caído del cielo. Lo que sucedió cambió no solo su vida, sino la vida de muchas personas en San Miguel de las Cruces. La noche del 31 de diciembre, Año Nuevo, Elena volvió al granero. Esta vez no fue con miedo ni con dudas. Fue con un propósito claro y un corazón lleno de gratitud. Llevaba consigo el farol que había descolgado cuidadosamente del techo y una vela nueva que había comprado esa misma tarde. Eran las 11:50 de la noche. Podía escuchar a lo lejos los fuegos artificiales que algunas familias comenzaban a lanzar anticipándose a la medianoche. En 10 minutos comenzaría un nuevo año, un nuevo comienzo. Se arrodilló en el centro del granero, colocó el farol frente a ella y por primera vez en mucho tiempo oró. Oró con palabras que salían directamente del alma. Don Augusto, si puede escucharme donde quiera que esté, quiero que sepa que entiendo lo que hizo. Quiero que sepa que su regalo no solo me salvó a mí, sino que me dio esperanza cuando pensaba que no quedaba ninguna. Voy a usar este dinero para el bien, se lo prometo, para mis hijos, para mi comunidad, para honrar su última voluntad. Y entonces, en el instante exacto en que las campanas de la iglesia comenzaron a repicar, anunciando la medianoche, la luz del farol se intensificó una última vez. Brilló con una intensidad cegadora, casi blanca, llenando cada rincón del granero con un resplandor que parecía hecho de alegría pura. Elena cerró los ojos, sonriendo a través de las lágrimas, sintiendo una paz que no había conocido en años. Cuando abrió los ojos nuevamente, la luz sobrenatural se había apagado. El farol era solo un farol viejo, sin nada especial. La magia, el milagro, fuera lo que fuera, había cumplido su propósito. Ya no era necesario. Elena se levantó, secó sus lágrimas y salió del granero llevando el farol consigo. Lo colocaría en su ventana, como Dolores había hecho esperando a Augusto, como recordatorio de que los milagros existen. Los días siguientes fueron un torbellino. Elena llevó el dinero y las joyas a un tasador discreto en Morelia, que le confirmó lo que ella sospechaba. El valor total era suficiente para cambiar su vida completamente. Los billetes antiguos, aunque ya no estaban en circulación, podían venderse a coleccionistas. Las joyas eran auténticas y de buena calidad. Pero Elena no se volvió loca con el dinero. No salió a comprar lujos ni a presumir. Primero, pagó todas sus deudas. La luz, el agua, las deudas pequeñas con vecinos que le habían prestado para emergencias. Luego, reparó su casa. Arregló el techo, cambió las ventanas, pintó las paredes. Su hogar finalmente se sentía seguro y cálido.
Compró uniformes y útiles escolares para sus 3 hijos, no solo para el siguiente semestre, sino para todo el año. Los inscribió en clases de música y arte, cosas que siempre habían querido hacer pero nunca habían podido costear. La expresión de alegría en los rostros de Sofía, Miguel y Lucía cuando les dio la noticia fue mejor que cualquier tesoro. Pero lo más importante, Elena no se guardó todo para ella. Había leído la carta de don Augusto cientos de veces. «Úsala para el bien», había escrito, y eso es exactamente lo que ella haría. Comenzó un pequeño fondo de ayuda en el pueblo para familias necesitadas. Ayudó a la señora Méndez, cuyo esposo estaba enfermo, con los gastos médicos. Le pagó a doña Carmela por todas las veces que había cuidado a sus hijos sin cobrarle. Donó a la escuela del pueblo para comprar libros nuevos y reparar el techo del gimnasio que había estado goteando por años. Y lo hizo todo discretamente, sin anunciar de dónde venía el dinero, diciendo solo que había recibido una herencia inesperada de un familiar lejano. No quería crear envidias ni problemas. Quería simplemente hacer el bien, como don Augusto le había pedido. La gente del pueblo comenzó a notar el cambio en Elena. Ya no se veía agobiada ni exhausta. Sonreía más. Sus hijos estaban más felices, mejor alimentados, con ropa nueva. Algunos especulaban, chismeaban, pero la mayoría simplemente se alegraba de verla bien. Un día de febrero, 2 meses después de aquella noche de Año Nuevo, Elena estaba limpiando el viejo farol que ahora colgaba en su ventana cuando notó algo que no había visto antes. En la base de metal, casi borrado por el tiempo, había una inscripción grabada. Se acercó a la luz para leerla mejor. D+A, la luz del amor nunca se apaga. Dolores y Augusto, sus iniciales. Y de repente, Elena comprendió todo con una claridad perfecta. El farol no había sido solo un objeto bendito, había sido el símbolo del amor de Augusto por Dolores. Un amor que trascendió la muerte, que se transformó en luz para guiar a otros. Había sido su manera de decir que aunque su vida había sido oscura y solitaria al final, su amor por Dolores nunca se había apagado, y ahora iluminaría el camino de alguien más. Elena lloró esa noche, pero no de tristeza. Lloró de gratitud, de asombro, de la comprensión profunda de que había sido parte de algo mucho más grande que ella. Un milagro, una historia de amor que continuaba incluso después de que ambos amantes habían partido. Un acto de bondad que resonaría por generaciones. Si esta historia te está emocionando tanto como a nosotros, regálanos un like y compártela con alguien que necesite escuchar historias de esperanza y milagros como esta. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque tenemos muchas más historias increíbles como esta esperándote. En las semanas que siguieron a aquel Año Nuevo milagroso, San Miguel de las Cruces experimentó una transformación silenciosa, pero profunda. El fondo de ayuda que Elena había iniciado creció cuando otras familias, inspiradas por su generosidad anónima, comenzaron a contribuir. La escuela recibió no solo reparaciones, sino también una pequeña biblioteca que los niños visitaban cada tarde. 3 familias que estaban al borde de perder sus casas pudieron salvar sus hogares. Elena volvió a dar clases, esta vez como maestra particular para niños de familias de bajos recursos, cobrando lo justo y a veces nada. Descubrió que enseñar había sido siempre su verdadera pasión, y ahora que no estaba desesperada por dinero, podía hacerlo desde el corazón. Sus hijos florecieron. Sofía, la mayor, descubrió un talento para la pintura y comenzó a ganar pequeños concursos escolares. Miguel se unió al equipo de fútbol del pueblo y finalmente tenía zapatos deportivos apropiados. Lucía, la pequeña, aprendió a tocar el piano en las clases que Elena le pagó, y su risa llenaba la casa ahora reparada y cálida. El viejo rancho de don Augusto eventualmente fue vendido por los abogados a una familia joven de Guadalajara
que lo convirtió en un pequeño hotel rural. Pero el granero, ese granero que había guardado el secreto durante años, lo conservaron exactamente como estaba, por petición de Elena. A veces llevaba a sus hijos ahí y les contaba la historia, no completa, pero sí lo suficiente para que entendieran que los milagros suceden cuando menos los esperas. La comunidad nunca supo la historia completa. Solo Elena, el padre Miguel y ahora tú conocen la verdad sobre la luz que nunca se apagó y el tesoro que salvó a una familia. Elena prefería que fuera así. Los milagros más verdaderos, pensaba ella, son aquellos que se guardan en el corazón con humildad. 2 años después, en el aniversario de aquella noche de Año Nuevo, Elena organizó una pequeña ceremonia privada en el cementerio del pueblo. Visitó la tumba de don Augusto, que estaba abandonada y cubierta de hierbas, y la limpió con cuidado. Plantó flores frescas, reparó la lápida que estaba rota y colocó una pequeña placa de bronce que ella misma mandó a hacer. La inscripción decía simplemente Augusto Velázquez, un hombre que en su último acto de bondad iluminó el camino de muchos. Su luz nunca se apagó. Justo al lado, en la tumba de Dolores, colocó otra placa idéntica, Dolores de Velázquez. Su amor trascendió el tiempo y se convirtió en luz. Elena se arrodilló entre ambas tumbas y rezó. Le agradeció a Augusto por su generosidad, a Dolores por su amor que de alguna manera había mantenido vivo el espíritu de aquel farol, y a Dios por haberla guiado en su momento de mayor necesidad hacia ese granero, hacia esa luz misteriosa, hacia su salvación. Cuando se levantó y comenzó a caminar de regreso a casa, el sol de la tarde creaba un resplandor dorado sobre el pueblo, y por un momento, solo un momento, Elena juró que vio un destello de luz plateada entre los árboles, como si el farol de Dolores y Augusto brillara una vez más, diciéndole que todo estaba bien, que había cumplido con su promesa. Sonrió, secó una lágrima que rodaba por su mejilla y siguió caminando. Sus hijos la esperaban en casa para cenar. La vida continuaba, pero ahora era una vida llena de esperanza, de gratitud y de la certeza absoluta de que en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, una luz puede aparecer para mostrarnos el camino. Hoy, Elena tiene 42 años. Su casa es un hogar lleno de amor y risas. Sofía está en la universidad estudiando arte. Miguel quiere ser maestro como su madre. Lucía sueña con ser pianista profesional. Y cada noche de Año Nuevo, sin falta, Elena coloca el viejo farol en su ventana, le pone una vela encendida y agradece en silencio por aquel milagro que cambió su vida. El farol ya no brilla con luz sobrenatural, ya no necesita hacerlo. Su propósito se cumplió. Pero para Elena, cada vez que ve la llama de la vela parpadear en el cristal manchado del viejo farol, recuerda que los milagros son reales, que el amor nunca muere y que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay luz para aquellos que tienen fe. Porque la verdadera magia de aquella historia no fue el dinero ni las joyas. Fue el recordatorio de que nunca estamos solos, de que cuando más lo necesitamos, el universo, Dios, la providencia divina, como quieras llamarlo, encuentra maneras misteriosas de guiarnos hacia la salvación. Y esa es una lección que Elena llevará en su corazón hasta el último día de su vida. ¿Y tú, alguna vez has vivido una situación misteriosa o un milagro inesperado en tu vida? Cuéntanos aquí en los comentarios. Nos encanta leer cada una de sus historias. Si esta historia te conmovió, déjanos tu like, comparte este video con alguien que necesite un mensaje de esperanza hoy y suscríbete si aún no lo has hecho, porque cada semana traemos casos asombrosos como este. Nos vemos en el próximo misterio. Hasta pronto.